Hola, 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 ya estamos aquí una vez más y estoy bien contenta y ya bien, así como les había prometido, me había comprometido en hacer esta serie, que me ha bendecido a mí primeramente. Mi nombre es Tania y soy del canal Inquebrantable TV y quiero darle gracias a Dios, primeramente a mi Señor, porque sé que los videos están llegando. Sé que las vidas están siendo tocadas, hay comentarios, yo les agradezco por sus comentarios, les agradezco por el apoyo, pero más que nada estoy bien contenta porque hay nuevos suscriptores. Esto no se trata de ser famoso a nadie, esto se trata de que el mensaje llegue, esto se trata de obediencia, entonces yo estoy contenta. Dejemos que Dios haga lo que Él tenga que hacer, nosotros pongámonos a escuchar la palabra, a aprender la palabra. Y estábamos en una serie que se llamaba Edificando tu casa. Dios ha estado ministrando mi vida acerca de esto fuertemente. ¿Por qué? Porque las áreas que están siendo bombardeadas ahorita en nuestra familia, en nuestro hogar, son nuestros principios morales, ¿ok? Lo que le estamos enseñando a nuestros hijos está siendo distorsionado afuera, ¿ok? Cuando desde el momento que ponemos un pie fuera de la casa, donde nosotros vayamos, nuestros principios morales se miran en peligro, se miran golpeados. También hablábamos edificando tu casa en el área de la fe. El área de la fe, hablando de cómo está fundada tu casa, de qué es lo que saben tus hijos, qué es lo que sabes tú, de dónde venimos, quién es nuestro creador, quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros. Esa fe, que no hay otra teoría para nuestras vidas más que el creador, la creación y todo lo que sigue. Hay tantas teorías ahora que nos desenfocan y quitan esto. Entonces nuestros hijos, cuando vayan a la escuela, cuando vayan a colegio, es muy importante que ellos tengan este fundamento, que ellos tengan el fundamento, su casa fundada sobre la peña, sobre la roca que es Cristo. Y para terminar esta serie en la cual yo estoy aprendiendo muchísimo y Dios trataba con mi vida, primeramente era conmigo. Él quiere que nuestra fundación, que nuestra edificación de nuestra casa también, no solo de la fe, no solo de los principios, pero también el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Qué está aconteciendo tanto ahorita alrededor del mundo? Estamos viendo muchas cosas, muchas muertes, muchas pérdidas, muchas enfermedades, hambres, hay gente en las calles. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ese fundamento, que Él es la roca. ¿Y por qué el sufrimiento? Entonces, si no tenemos esta base en nuestras vidas, si no estamos entendidos de esto, nuestra casa puede ser movida, ¿ok? Y nuestra casa puede llegar el viento, puede soplar la lluvia. Acuérdense lo que hablábamos, lo que decía en el libro de Lucas y lo que decía en el libro. Es más, vamos a empezar ahí con el libro de Mateo 7, solo para refrescarnos un poco. Mateo 7, del 24 al 27, Mateo 7. Vamos a ver. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace será semejantes a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña, sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Si no edificamos nuestra fe, nuestros principios, nuestra casa, y no entendemos por qué el sufrimiento va a ser grande, la ruina de nuestra casa, porque van a venir cualquier otra ideología a golpearnos, a cualquier mentira del enemigo viene y se siembra en nuestras vidas y nos
saca de la verdad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque hay dos tipos de sufrimientos, ¿ok? Entonces, es importante saber que edificar nuestra casa es también entender el sufrimiento. Para comenzar, Dios es soberano, ¿ok? Dios sabe todas las cosas y sabe el porqué de las cosas y sabe por qué se permiten las cosas. Pero hay dos tipos de sufrimientos. Hay uno que es la aflicción de este mundo y hay dos, la paga del pecado o las consecuencias de las malas acciones que nosotros tenemos. Las aflicciones de este mundo. Mire lo que dice Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Qué es lo que quiere decirnos esto? Que vamos a pasar por tiempos difíciles, que vamos a sufrir. Si la palabra nos lo dice, quiere decir que va a suceder. ¿Ok? Vamos a sufrir, vamos a tener tiempos difíciles. Todo seguidor de Jesucristo debe de esperar que va a pasar por un proceso difícil. Debe de tener esto ya como normal. Esto es, van a venir tiempos difíciles, pero por eso la palabra de Dios tiene versículo tras versículo que te llevan. Mientras tú estás pasando esos tiempos difíciles, la palabra siempre te va a estar hablando, te va a estar alimentando tu fe, te va a estar cuidando. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Del justo, no está hablando del malo, está hablando del justo. Si usted se cree justo, si usted se cree pecador, seguidor de Cristo, perdón, quiere decir que esta palabra es para usted. Quiere decir que usted como justo, usted como seguidor de Cristo, usted va a sufrir. Usted tiene que sufrir. El propósito del sufrimiento, ¿cuál es? Es revelar el carácter. Es revelar de lo que usted está hecho. Es revelar qué tanto usted le cree a Dios y a su palabra. Acuérdense del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto como esclavos, después de que clamaron por 400 años, finalmente fueron sacados de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó? En el proceso del desierto se fue descubriendo muchas cosas. Ellos empezaron a sufrir y empezaron a quejarse y empezaron. Entonces toda la generación del tiempo de Moisés, toda esa generación no llegó a la tierra prometida. Llegaron los de la generación de Josué, los jóvenes. Las personas que estaban todavía más jóvenes, esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Usted no quiere ser de la generación de Moisés, usted quiere ser de la generación de Josué, los que entran a la tierra prometida, los que se dejan ser probados en la aflicción, se dejan ser probados en el sufrimiento, no se quejan del sufrimiento. El propósito del sufrimiento es revelar el carácter. ¿Por qué quiere Dios revelar nuestro carácter? ¿Por qué quiere Dios revelar nuestro carácter? Dios quiere revelar su carácter para saber si usted está fuerte para todo lo que viene. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que tener un carácter firme, que no se dobla cuando le dicen algo, cuando le contradicen algo. Su carácter no se debe de ver bueno, pues vamos a ver, o que por agradar a la familia uno tiene que a veces ceder. No, nuestro carácter tiene que ser firme y eso solo se puede ser probado en el sufrimiento. Vamos a ver qué dice Isaías 53. Primero vamos a Isaías 43, luego Isaías 54. Isaías 43. La gente se sabe estos versículos de memoria. Dice: he aquí mi siervo quien sostendré conmigo. En el 42. Vamos a ver. Déjenme lo encuentro. 42. 43. Aquí está. 43. Dice Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarás. Cuando andes por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Tu Salvador. Cuando pases por las aguas, o sea que vas a tener que pasar por la inundación de aguas. Vas a tener que pasar por el fuego. Vas a tener que pasar por el fuego. Quien sea que te haya dicho que el camino en Cristo es color de rosas, es una mentira del enemigo.
El camino en Jesús no es color de rosas. El camino en Jesús es una aventura. Solo aptos para valientes, aptos para guerreros, aptos para aquellos que están dispuestos a hacer cambios, a también a entender la palabra, a vivir de acuerdo a la palabra. El camino de Dios es para aquellos que quieren ver milagros, para aquellos que creen en lo sobrenatural y que existe. Ese es el camino en Cristo. Es para que cuando sufras, ves el poder de Dios sobre tu vida, darte paz en medio de la tormenta. La palabra te lo dice. La palabra te lo dice. El sufrimiento. Tienes que sufrir, tienes que pasar. Pero aunque tú pases por las aguas y aunque la promesa de Dios es el que Él va a pasar contigo. Él va a estar contigo. Yo cuando estaba hace unos años atrás, muchos años atrás, yo tuve un proceso horrible de 6 años. Casi prácticamente podía decir que estaba viviendo en un infierno, y a pesar de que yo servía al Señor, amaba al Señor, y una persona se me acercó, una persona de mi familia se me acercó y me dijo, pero es que tú no debes de estar sufriendo. Eso, Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios no es un Dios malo. Que mentiras del enemigo, mentiras del enemigo. Dios va a permitir el sufrimiento para que tu carácter sea revelado. Dios va a permitir, porque dice la palabra también, que Dios no te va a dejar en ese lugar más allá del que tú no puedas soportar. Él te va a dejar ahí para pulirte como el fuego, para fundirte como el fuego. El fuego fundirte como el oro, porque el oro, escuche bien esto, el oro, para que agarre ese brillo, tiene que ser fundido a unas temperaturas altas para que nosotros lo luzcamos después y se vea bonito. Pero usted no sabe todo el proceso que tuvo pasar ese oro. Los diamantes son procesos. Es necesario pasar por procesos. Es necesario el sufrimiento. Tenemos que explicarle a nuestros hijos lo del sufrimiento. Mateo 16. Les voy a explicar rápido lo que dice Mateo 16. Ando un poquito así porque todavía estoy aquí abajo. Quiere decir que todavía acabo de terminar de trabajar. Entonces todavía ando así de trabajo y todo esto, ¿ok? Mateo 16. Les voy a contar rápidamente lo que aquí está pasando. ¿Quién dice que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Les pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen que sos? Que yo soy, le dice. Y unos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres el Juan Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres el Elías prometido, que había de venir, que los profetas. Bueno, y le empiezan a decir todo eso. Y viene Jesús y le dice, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? ¿Ustedes quiénes creen que yo soy? Y le dice, Pedro, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne, sino que te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló mi Padre mismo, te lo reveló. Pero más adelantito, Jesús le empieza a decir y les empieza a comentar cómo él iba a morir y lo que él iba a tener que sufrir. Fíjese bien esto. Él les empieza a decir cómo voy a sufrir, esto va a tener que sucederme. Y entonces el mismo Pedro, que había tenido una revelación divina, le dijo, ten misericordia de ti mismo y que no te acontezcan esas cosas, por favor. Y por favor, yo no sufras, no te pongas en esa situación. Y le dice Jesús, escuche bien, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos solo es pensar en las cosas del hombre, de la carne. Le dice, no tienes pensamientos del Espíritu, tú no tienes la mentalidad del reino. Jesús mismo sabía que iba a sufrir en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todos. Y que era necesario que Él pasara todo lo que iba a pasar. Pero si en unos momentos acababa de Pedro tener la revelación, tener la revelación de que Él era el Hijo del Dios viviente, y en otro momento Satanás ya lo había engañado y le había dicho que el Hijo de Dios no podía sufrir, que eso no debería de haber pasado. Pero era necesario que Jesús sufriera. Era necesario porque más adelante,
en Isaías 54 dice, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cuando Jesús vio lo que él estaba haciendo, él estaba viéndote a ti y a mí salvos y escritos en nuestros nombres en el libro de la vida, y estaba satisfecho. Él sabía lo que estaba haciendo. Juan 16:33. Vamos a Juan 16:33. Si ustedes pueden ir en sus casas, si tienen tiempo, si no, anótenlo. Yo se los recomiendo. Juan 16:33 dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, agarren valor, que yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está diciendo, en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener sufrimiento. Es necesario que entendamos que el fundamento de nuestra casa entienda, que nuestra familia entienda que vamos a sufrir y que no todo es Dios es malo, Dios permite, Dios deja. Es necesario sufrir para que nuestro carácter se revele tal y cual es, y si necesita ser formado, transformado, si nuestro carácter tiene grietas, necesita ser restaurado, necesita ser sano. Tendremos aflicciones. Hablando de revelación de carácter, podemos aprender también a imitar a Job. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuántos saben la historia hermosa de Job? Es una historia de las mejores. Es el mejor ejemplo, Job, acerca del sufrimiento y de la actitud que se toma en medio del sufrimiento. Usted tiene que agarrar a sus hijos y enseñarles que en la vida se tiene que a veces sufrir. Y uno no puede abandonar el sufrimiento y salir corriendo como cobardes. Porque si usted no le enseña esto a sus hijos, es por lo que vemos ahora jóvenes, adultos, suicidarse y terminar con su vida creyendo que no deben de sufrir y creyendo que esa es la única salida afuera. Por eso es importante enseñar, porque la persona que se suicida, la persona que busca esa salida, tiene falta de carácter. No se le edificó en la roca. Contando la historia de Job, dice que en un día Dios mandó a reunirse a todos los ángeles, demonios, todos vinieron delante de la presencia de Dios. Y le dice, vamos a ver primero quién era Job. Vamos a ver, mire lo que tenía Job. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Tenía dinero, ¿eh? Y aquel hombre era más grande que todos los orientales. Este era Job. Y un día se reúnen todos los ángeles, demonios y todo delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y le dice Dios, esto está aquí. Usted lea Job 1, 2 y ahí empiece. Lea todo el libro. Le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Le dice el Señor Dios, nuestro Señor Dios, le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice él, pues de andar por la tierra, de andar por ahí rondeando la tierra. Y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dice, ¿no te has fijado que mi siervo Job no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No solo era rico y tenía todo lo que quería, pero era íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, era sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Era un hombre sabio. Dice, ¿no lo has considerado? ¿No te has dado cuenta? Y le dice, Satanás le respondió diciendo, ¿acaso teme Jehová Dios en balde? ¿Acaso tú no lo has protegido? Quiere decir que Dios nos protege cuando tenemos temor, cuando lo amamos, cuando lo honramos. Dice, ¿acaso no lo proteges? Proteges a su familia y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos le has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora, por favor, dice, tu mano y quítale, dice, y verás cómo no te maldice. Tú le has cercado, le dice, tú le tienes cercado. Todo lo que es de él se lo ha cercado con bendiciones. Imagínese esto.
El mismo Satanás le está diciendo a Dios, tú lo estás protegiendo demasiado. Entonces, pero mira, meta tu mano, quítale la protección. Entonces viene Dios y toma el reto de Satanás y le dice, aquí que todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no extiendas tu mano contra su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y fue, y en el mismo día, escuche bien, Job perdió todas sus bendiciones materiales, pero no solo eso, Job perdió a sus hijos y a sus hijas. En el mismo día, no acababa un siervo de decirle, se te perdió esto, vino un huracán y te llevó todo, cuando el otro ya le había dicho, mira, vinieron y mataron a todos tus siervos, cuando el otro, no había acabado uno, cuando el otro, y así, desgracia tras desgracia en un día. Hay gente que ha sabido lo que es el sufrimiento. Y se quedó Job y dijo, bueno, y vino Satanás y se volvió a reunir con Dios. Y le dice, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no me maldijo. Él lo perdió todo y no me maldijo. Le dice, pero es que tiene su cuerpo, está intacto. Quítale, déjame tocarlo y vas a ver cómo él te va a maldecir. Y vino y le dijo, ok, ve y toca su cuerpo. Pero, su alma no se la toques. Y quedó Job en una enfermedad, en una lepra. Él dicen que se rascaba, ahí está, usted lea la historia, él se rascaba con un tiesto, él pasaba, él quedó pobre, enfermo, sin familia, sin techo, sin comida, sin trabajo, sin nada. Su esposa le dijo, ya, ¿todavía adoras al Señor? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero la actitud de Job es impresionante. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y más adelante dice, recibiremos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal. En todo esto Job nunca pecó, nunca maldijo al Señor. Él se quedó adorando a Dios. Él adoró a Dios. Dice aquí la palabra, adoró a Dios y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él bendecía a Dios. Era un hombre sabio, entendía del sufrimiento. Esto no quiere decir que no vamos a doler. No se trata de reprimir sentimientos, ¿ok? Se trata de confiar en Dios en el quebrantamiento. Se trata de creer que Dios en medio de todo el quebrantamiento, Él tiene el control. Que aunque duele, Él no te va a tener ahí más tiempo de que no puedas soportar. Y estas son las cosas que tenemos que explicarle a nuestros hijos. A no huir del dolor, a quedarse en el dolor, a quedarse ahí hasta que Dios lo saque. Porque si su corazón está confiando en el Señor, quiere decir que nuestros hijos van a aprender a doler y su carácter se va a afirmar y no va a ser el suicidio la salida y no va a ser buscar atajos al sufrimiento y no querer pasar por el proceso de dolor. Si somos sabios, abrazamos esta verdad y entendemos que el sufrimiento contiene consuelo. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Vamos para allá. Segunda de Corintios 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de manera que en toda consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a aquellos que están en cualquier tribulación. Tu dolor, cuando seas consolado por el Señor, cuando hayas terminado tu proceso, tu dolor, tu experiencia va a ser el salvavidas de alguien más. Tu testimonio, tu dolor, lo que Dios utilizó para que tú fueras pasado por el proceso del sufrimiento, va a ser un aliento para alguien más, va a ser una mano extendida para alguien más. Un carácter débil conlleva al suicidio. Es un detonador. Cuando tú tienes un carácter débil, se detona el enemigo se aprovecha de ahí y el enemigo viene a molestarte y el enemigo viene a turbarte y te va a traer una tras otra.
Pero cuando entendemos que si pasamos por un proceso de dolor, no solo nuestro carácter va agarrando firmeza, pero también entendemos el propósito de que con la misma consolación que nosotros fuimos consolados, ahora nosotros podemos ser ese instrumento de consolación para los demás. Tu dolor presente tiene un propósito. El día de mañana puede ser ese instrumento de consolación. Si has sufrido una tragedia, entonces tendrá un mayor sentido de identificación con las personas que están sufriendo. Así puedes mostrar empatía, puedes entender, comprender la situación de las personas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud en medio del dolor? Hay que enseñarle a nuestros hijos que en medio del sufrimiento, del dolor, del quebranto, debemos de adorar a Dios como lo hizo Job. Sí se puede adorar a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos. Glorificar a Dios porque hay personas que van a estar viendo tu proceso de dolor, cuando termina tu proceso de dolor y cómo en medio de ese proceso tú mantuviste la paz y la confianza en Dios. Porque dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Vas a tener paz en medio de la tormenta. Tu dolor puede ser el propósito de la salvación de alguien más. Jesucristo miró el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Él sufrió el máximo nivel de dolor en la historia de la humanidad en Isaías 54 y Él lo hizo por ti, lo hizo por mí, pero Él sabía que el precio de nuestra salvación tenía que ser ese dolor y ese sufrimiento. Y dijo, vale la pena morir por ellos, porque un día ellos me van a reconocer y van a ser salvos. Él miró el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cristo sufrió por ti y por mí, por amor. Pablo es el caso de Pablo, un hombre sabio, lleno de la palabra de Dios. Escribió la palabra de Dios, sabía la palabra de Dios, pero él tenía en sí cierta debilidad y era que él se sentía un poquito orgulloso. Y él sabía, y Dios sabía, que Pablo necesitaba mantenerse humilde. Y Dios le había mandado, dice que un azote de parte de Satanás para que le recordara, para tenerlo manso, para que no se sobrepasara por tanto conocimiento, tanto misterio. Usted lo puede leer en Romanos 6. Porque la paga también puede leer que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Aquí vamos entrando al segundo tipo de dolor. Ok, aquí vamos entrando al segundo tipo de dolor y aquí realmente no tiene tanta profundidad. Hay un sufrimiento que solo es consecuencia de nuestras malas acciones. Hay tanto pecador y tanta gente que no quiere buscar a Dios, pero sí quiere culpar todo en Él. ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces Dios permite el dolor para que nos acerquemos a Él. Pero cuando Dios mira que no nos acercamos a Él, entonces Él se quita, se aparta y nos abandona. Cuando no queremos nada con Él suelta, porque Él es un caballero, Él no va a entrar donde Él no es bienvenido. Pero el dolor nos hace acercarnos a Él. También nos humaniza, ¿ok? Nos hace ver el dolor de los demás cuando todos están en un proceso de dolor. ¿No se ha fijado que si sucede algo en un país, todos los países tratan de ir y ayudar porque se hace la concientización de que están sufriendo? Entonces el músculo empieza a funcionar de empatía hacia los demás. Amos 4:9. Vamos a ver qué dice la palabra en Amos 4:9. Yo los golpeé con tizón añublo, dice añublo. Las langostas comieron sus muchos huertos, sus viñas, todo destruí. Envié entre ustedes una plaga. Y empieza a hablar Dios todo lo que Dios hizo, dice, pero no se volvieron a mí. Y vuelve a decir Dios una segunda vez, les hice eso, trastorné, hice tantas cosas,
Pero la palabra de Dios sigue diciendo, no se volvieron a mí. A veces Dios permite que cosas pasen en ciertos países, en ciertos lugares, para que la gente se vuelva a Él. Y aún así a veces no queremos. Y esto es todo lo que tenemos que explicarle a nuestros hijos. Yo sé que este video se hizo ya larguísimo. Y yo sé que a veces se hace aburrido. Pero es necesario entender la palabra. Segunda de Crónicas, 14:2. Hoy ando muy tartamuda. Si lo buscan a Él, Él se dejará hallar. Si lo abandonan, Él nos abandonará. Así dice la palabra. Pero también en Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Él va a escuchar nuestro clamor, dice, y sanaré su tierra. Él puede sanar la tierra, pero si no buscamos a Él. Pero dice más adelante en Segunda de Crónicas que si lo abandonamos, Él nos abandona. Hay dolores y sufrimientos que nos acercan a Dios a clamar. Y Él está con brazos abiertos para recibirnos. Tenemos que ser procesados en el dolor para que se revele el carácter. Que no estés sufriendo un dolor por causa del pecado. Hay que enseñarle esto a nuestros hijos. Las malas decisiones tienen malas consecuencias. Pero también hay que comprender que hay un sufrimiento, que hay tribulaciones que como hijos de Dios tenemos que pasar para que nuestro carácter se afirme, se revele. Si hay que afirmarlo, si hay cambios que hay que hacer, si hay cosas que hay que hacer en nuestro carácter, hay que hacerlo. Cada enseñanza que vivimos tiene un objetivo, que tu casa sea edificada sobre la roca. Cada enseñanza que vimos, yo sé que han sido largos estos videos, pero cada enseñanza, los principios morales, la fe y el sufrimiento tienen un objetivo, que tu casa sea fundada sobre la roca. Es importante creer, entender, abrazar la palabra, comprender y enseñarle a nuestros hijos por qué el sufrimiento y no dejar que ellos se turben cuando algo surja y busquen la puerta más fácil y abran esa puerta del suicidio. No podemos criar hijos débiles, hijas débiles. Tenemos que criar hijos fuertes. Tenemos que crear personas con un carácter firme, que le den a lo que venga, que echen mano, dice la palabra. Así que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en esta serie. Si fue de bendición para ti, por favor, déjame un comentario. Ok, Dios te bendiga. Bienvenido a mi canal. Gracias por suscribirte. Mi nombre es Tania Valladares y aquí estoy para orar por ti cuando tengas necesidad. Si tienes necesidad de algo, yo te pido que fundes tu casa sobre la roca. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto.